Mi hija llamó desde Europa para decir que había vendido mi casa de playa y mi camioneta. Colgó antes de que pudiera responder. Se olvidó del sobre en el cajón de mi cómoda. La voz de mi hija llegó a través del teléfono clara y cortante, no apresurada, no con disculpas, ni siquiera particularmente interesada en mi respuesta. Simplemente vacía, de la manera en que suena una habitación después de que ya se han sacado los muebles. Mamá, nos vamos a Europa mañana. Edward consiguió una oportunidad de negocio increíble en Lisboa. Ya vendí la casa de playa y la camioneta. Necesitábamos el dinero para la mudanza. Te llamo cuando lleguemos. Adiós. Luego la línea se cortó. Me quedé sentada en una silla de plástico en la sala de espera del consultorio del Dr. Ellison, en la calle Drayton, en Savannah, Georgia, y presioné el teléfono contra mi oído por un momento, aunque ya no quedaba nada que escuchar. La televisión montada en la esquina transmitía un programa de cocina en silencio. Alguien doblando masa de hojaldre sobre una encimera de mármol, el movimiento lento y deliberado, y completamente silencioso. La impresora detrás del mostrador de recepción tosía formularios a intervalos irregulares. Una mujer del otro lado de la sala leía una revista con la paciencia enfocada de alguien que ha estado esperando mucho tiempo y ya ha hecho la paz con eso. Me quedé completamente quieta. La casa de playa era color crema, con un porche que daba al océano y una puerta de mosquitero que nunca había cerrado bien del todo durante 11 años, y que Robert reparaba cada primavera, y que necesitaba repararse de nuevo para la siguiente primavera. Robert y yo la habíamos comprado en 1998, después de años de turnos extra y vacaciones sacrificadas, y la acumulación específica y paciente de personas que entienden que querer algo no basta, y que conseguirlo requiere una disciplina que, desde afuera, parece sacrificio. Angela tenía 15 años cuando la compramos. Se había parado en el porche la primera mañana con el pelo enredado por el viento salado, y dijo, «Este es el mejor día de mi vida», y Robert me había puesto el brazo alrededor, y ambos habíamos entendido, sin decirlo, que para esto habían servido los años de no tener. La camioneta era peor que la casa. La Ford F-150 de 1989 de Robert, azul desteñido, el azul de algo que ha estado bajo el sol durante 30 años y ha dejado de discutir sobre ello. La lavaba cada domingo después de misa, en la entrada, con una esponja amarilla específica que guardaba en un estante del garaje y que reemplazaba cada año, la necesitara o no. Cambiaba el aceite con la regularidad de una observancia religiosa. Había manejado esa camioneta al trabajo durante 22 años, manejando un autobús de la ciudad, volviendo a casa en su Ford, la comedia específica de un hombre que manejaba vehículos de otras personas profesionalmente y que apreciaba más el suyo. Murió hace 8 meses. Sus manos habían dejado el volante suave después de 22 años, y su aroma, Old Spice y algo debajo de eso, algo que era simplemente Robert, que nunca he podido nombrar con exactitud. Todavía vivía en la tapicería. No había manejado la camioneta desde que murió. No había podido. La había encendido 2 veces para mantener cargada la batería, y ambas veces la apagué después de 30 segundos, y me quedé sentada en la entrada hasta poder respirar con normalidad de nuevo. Angela sabía eso. Había estado en la casa cuando la encendí la segunda vez. Había observado desde la ventana de la cocina. Eso fue lo que hizo que la llamada se sintiera menos como una traición y más como algo deliberado, algo dirigido. Necesitábamos el dinero. Ella había necesitado dinero y había mirado la camioneta de su padre, la cosa que él había amado más que cualquiera de sus otras posesiones, la cosa cuyas superficies desgastadas específicas yo no había podido tocar, y había hecho un cálculo. La impresora de la sala de espera tosió otro formulario. Puse mi teléfono en mi bolso. Pensé en Robert, de la manera en que pienso en él constantemente en los meses desde su muerte. No siempre con dolor, no siempre con algo que se pueda nombrar, a veces solo el hecho de él, la conciencia persistente de una presencia que debería estar ahí y no está. Pensé en lo que él habría hecho en ese momento. Se habría quedado muy quieto, habría pensado con cuidado, habría actuado exactamente una vez, con precisión y con completa confianza. Soy la esposa de mi marido. Decidí quedarme quieta por un tiempo. Necesito contarles sobre Robert antes de contarles lo que encontré, porque entender a Robert es la única manera de entender lo que vino después. Robert James Whitfield manejó un autobús de la ciudad para la Autoridad de Tránsito Metropolitano de Savannah durante 40 años. Comenzó a los 23 años y se jubiló a los 63, y en esos 40 años manejó un estimado de 1.200.000 millas, un número que el programa de su ceremonia de jubilación mencionó y que él había encontrado divertido o conmovedor. Nunca pude saberlo con certeza con Robert, porque recibía la información sobre sí mismo con la misma ecuanimidad que aplicaba a todo lo demás. Usaba su uniforme al trabajo todos los días con la precisión de un hombre que se toma en serio sus obligaciones. Estaba en casa para la cena casi todas las noches. Entrenó al equipo de fútbol de Angela durante 4 años, algo que requería una paciencia que siempre he admirado, porque Angela, a los 9, 10, 11 y 12 años, no era una niña fácil de entrenar. Iba a misa los domingos, lavaba su camioneta los domingos,
Leía los domingos por la noche. También, aparentemente, era un genio con el dinero. Yo sabía algo. Sabía que teníamos ahorros, más de lo que parecía proporcional a nuestros ingresos, pero Robert manejaba nuestras finanzas con la misma atención silenciosa que aplicaba a todo, y yo confiaba en él completamente, y no hacía preguntas detalladas porque soy una mujer que trabajó como bibliotecaria de escuela primaria durante 31 años, y entendía libros y niños e historias, y entendía también que Robert entendía el dinero de una manera que yo no, y que eso era una división justa del trabajo entre dos personas que confiaban plenamente la una en la otra. Lo que no sabía, el alcance completo. Robert había estado invirtiendo durante 30 años, no de manera dramática, no de formas que le hubieran sugerido a cualquiera que observara que un conductor de autobús de la ciudad estaba construyendo algo fuera de lo común. Compras pequeñas, cuidadosamente sincronizadas, una propiedad aquí, un paquete de acciones allá, la acumulación de paciencia aplicada a los activos de la misma manera en que la aplicaba a todo, sin prisa, sin drama, con completa confianza en el juego a largo plazo. Me había hablado de la casa de playa, me había hablado de la camioneta, no me había hablado del resto. 3 días antes de morir, Robert me había dado un sobre de papel manila. Ya estaba en el hospital para entonces. Sabíamos que se acercaba el final, y él estaba consciente y era él mismo, pero claramente cerca del final, y tenía esa cualidad específica de los que están muriendo, en la que las cosas importantes salen a la superficie, y las que no importan se desprenden. Me había entregado el sobre por la tarde, cuando la luz entraba por la ventana del hospital con ese ángulo particular que hace que todo parezca brevemente una pintura. Ábrelo después de un tiempo, había dicho. No de inmediato, solo cuando te sientas lista. El duelo había enterrado el recuerdo. La llamada de Angela lo desenterró. Manejé de vuelta a casa desde el consultorio del Dr. Ellison en un auto prestado, un Honda Accord de una amiga, porque mi propio auto estaba en el taller, un asunto de rutina que se había complicado y estaba tomando 2 semanas, y entré a la casa y no me quité los zapatos, algo que siempre hago en la puerta, y que Robert también siempre hacía, un hábito de 40 años de un hombre que llegaba a casa con los días de otras personas pegados en las botas y quería dejarlos en el umbral. No me quité los zapatos porque no me estaba deteniendo. Ibas a algún lugar específico, la habitación, la mesita de noche, el cajón de abajo. El sobre estaba exactamente donde lo había puesto 8 meses antes, en la tarde del funeral de Robert, cuando lo encontré en el bolsillo de mi abrigo sin recordar cómo había llegado ahí, y lo guardé en el cajón porque todavía no estaba lista y porque Robert había dicho después de un tiempo y solo cuando te sientas lista, y yo no había estado lista. Me senté al borde de la cama. Lo abrí despacio, de la manera en que se abre algo que uno entiende que es importante. Dentro había documentos legales, papeles bancarios, escrituras de propiedades, 7 de ellas, 8 contando la casa de playa, certificados de acciones de 3 empresas, un documento resumen de cuenta de una firma de gestión patrimonial de la que nunca había oído hablar, mostrando un valor de cartera que leí 3 veces antes de que el número se volviera real, y una carta, la letra de Robert, la cursiva específica y arquitectónica de un hombre a quien le habían enseñado caligrafía en los años 60 y que la había mantenido durante 60 años porque creía que la manera en que escribías algo decía algo sobre lo que querías decir. Mi querida Antonia, tuve que detenerme, su mano moviéndose de nuevo sobre una página, el fantasma de eso, la evidencia de que se había sentado en algún lugar y había movido esta pluma sobre este papel pensando en mí. Se sintió como si el tiempo se abriera por un segundo imposible, como encontrar una puerta en una pared que había sido sólida. Presioné el dorso de mi mano contra mi boca, luego seguí leyendo. Escribió sobre las propiedades, 6 propiedades adicionales, además de la casa de playa, incluyendo, escribió, el edificio de apartamentos en Forsyth Park, donde Angela y Edward habían vivido durante 4 años, en una unidad que creían estar alquilando de una empresa administradora llamada Whitfield Properties LLC. Escribió sobre las empresas, acciones en una firma regional de logística, un distribuidor de suministros médicos y un grupo de restaurantes de Savannah que se había expandido a 3 locales desde que Robert había invertido en él 14 años antes. Eres la única heredera de todo esto, mi amor. Escribió la cifra. El aire se me fue del pecho. Robert había manejado un autobús de la ciudad durante 40 años. Había usado su uniforme todos los días con el cuidado de un hombre que se toma en serio sus obligaciones. Había lavado su camioneta los domingos con una esponja amarilla. También, en silencio y sin ostentación, había construido algo importante. Luego llegué al párrafo que me dejó paralizada. Mantuve esto en silencio porque no quería que Angela lo supiera. Es nuestra hija y la amo, pero si ella creía que teníamos una gran fortuna, temía que eso cambiara algo en su corazón. La he observado y he tenido preocupaciones que no he expresado en voz alta, y decidí que lo más sensato era que nos viera como nos presentábamos, cómodos, ordinarios, nada extraordinario. Esto no fue engaño hacia ella, fue protección para ella, y para ti, y para lo que construí. Puse la carta sobre mi
mi rodilla. Angela me había mirado, sola en esta casa 8 meses después de la muerte de su padre, y había visto a una mujer que era vieja y estaba de duelo, y en su cálculo, casi vacía del tipo de valor que importa. Había mirado la casa de playa, color crema, porche frente al océano, la cosa por la que habíamos ahorrado durante años, y había visto un activo que podía usar. Había mirado la camioneta de su padre, que todavía olía a Old Spice, y había visto lo mismo. Ella había revelado exactamente lo que Robert temía. Me quedé sentada al borde de la cama durante largo rato. Luego tomé mi teléfono y llamé a nuestro abogado de familia. Gerald Peterson ha ejercido derecho de sucesiones y propiedades en Savannah durante 33 años. Tiene 67 años. Es metódico y tiene la cualidad específica de alguien que ha pasado 3 décadas en salas donde el dinero y la familia se cruzan y ha desarrollado un compromiso absoluto con la precisión como el único antídoto disponible contra el caos particular de esa combinación. Había ayudado a Robert a estructurar la LLC varios años antes. Robert solo me había dicho que estaba trabajando con un abogado en algo de organización de propiedades, que era el tipo de frase que Robert usaba cuando quería darme información sin darme detalles, y que yo había archivado sin insistir porque confiaba en él. Gerald conocía el alcance completo. Había estado esperando mi llamada. Necesito verlo con urgencia, le dije. Esperaba que así fuera, dijo. Su oficina está en la calle Bull, en un edificio que ha alojado bufetes de abogados desde 1924 y que huele a madera vieja y papel, y esa humedad específica de documentos que se remontan más allá de la memoria viva. Manejé hasta allí a la mañana siguiente. Ya había recuperado la camioneta para entonces, algo que explicaré en un momento, y me senté frente a su escritorio mientras él me explicaba todo lo que Robert había construido. Todo era legítimo. Cada escritura, cada certificado de acciones, cada documento de la LLC. Robert había sido metódico de esa manera específica de alguien que entendía que el valor de una cosa es solo tan real como la documentación que la respalda. La venta de la casa de playa había sido irregular. Angela no tenía autoridad legal para venderla. No le habían dado poder notarial. No estaba nombrada fideicomisaria de ningún tipo. No aparecía en la escritura. La venta se había realizado mediante lo que Gerald describió como una combinación de tergiversación de documentos y el fallo específico de una compañía de títulos por no verificar la propiedad adecuadamente antes de procesar la transacción. Eso es un problema para la compañía de títulos, dijo Gerald, y para su hija. Es reversible, dije. En la mayoría de las circunstancias, una venta de propiedad realizada sin autorización legítima del propietario puede revertirse mediante una acción legal. Toma tiempo y no está garantizado, pero los hechos aquí son relativamente claros. Ella no tenía autoridad. ¿Y la camioneta? La camioneta estaba a nombre de su esposo, lo que como su heredera significa que se le transfirió a usted al morir él. Tampoco tenía autoridad para venderla. Hizo una pausa. ¿Dónde la vendió? Había llamado a 3 concesionarias de autos usados en el área de Savannah esa mañana. La cuarta que llamé me dijo que habían comprado una Ford F-150 de 1989, azul desteñida, a una mujer que coincidía con la descripción de Angela, hacía 3 días. Todavía está en su lote. Le había llamado a 3 concesionarias de autos usados en el área de Savannah esa mañana. La cuarta que llamé me dijo que habían comprado una Ford F-150 de 1989, azul desteñida, a una mujer que coincidía con la descripción de Angela, hacía 3 días. Todavía está en su lote, le dije a Gerald. No la han movido todavía. Una comisura de su boca se movió. Entonces probablemente podamos recuperarla hoy, dijo. Le dije lo que quería. No todo de golpe. Había estado pensándolo desde la noche anterior, de la manera en que Robert lo habría pensado, con cuidado y por completo antes de actuar. Quería que la casa de playa volviera a mí. Quería la camioneta en casa. Quería control formal total de todo, documentado y activo, y quería que nada se hiciera público hasta que yo decidiera lo contrario. Especialmente, dije, el edificio de apartamentos. Gerald me miró fijamente. ¿Quiere que reciban un aviso de desalojo?, dijo. Quiero que reciban lo que cualquier inquilino que no paga recibiría, dije. Procedimiento estándar, nada inusual. Solo lo que la empresa que posee el edificio normalmente haría. Su hija y su esposo están al corriente con la renta, dijo. Whitfield Properties LLC puede revisar sus contratos de arrendamiento en cualquier momento, dije. Creo que puede haber una cláusula de aviso de 30 días para la no renovación del contrato. Gerald se quedó callado un momento. Antonia, dijo. Sí, su esposo me dijo una vez que usted era la paciente. Tenía razón, dije. Una comisura de su boca se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. También me dijo que usted era la decidida. También tenía razón en eso. La camioneta volvió a casa un miércoles. Gerald había contactado al vendedor con la documentación del título, y el vendedor, un hombre llamado Carl Brewer, que tenía la expresión específica de alguien que se da cuenta de que le han vendido algo problemático y quiere resolver la situación antes de que se convierta en su problema, había cooperado sin necesidad de litigio. La camioneta estaba en mi entrada a las 3 de la tarde. Me quedé de pie junto a ella durante largo rato. Luego abrí la puerta del lado del conductor. El olor me golpeó de la misma manera en que me había golpeado las 2 veces que la encendí para cargar la batería. Old Spice y esa otra cosa debajo. Esa cosa de Robert. Y me quedé parada en la puerta abierta y lo respiré y me permití llorar a la camioneta específicamente. Algo
que no había podido hacer porque me la habían quitado antes de que pudiera decidirlo. Luego me subí. La manejé alrededor de la cuadra 2 veces. El volante estaba suave donde habían estado sus manos, desgastado hasta una suavidad particular que es diferente de la piel nueva, de la manera en que algo usado es diferente de algo sin usar. Puse ambas manos sobre él y manejé alrededor de mi cuadra 2 veces y volví a la entrada y la estacioné exactamente donde siempre había estado, en el lugar donde el concreto está un poco desnivelado por una raíz de árbol, de la manera en que Robert siempre la estacionaba. Entré y llamé a Gerald. ¿La casa de playa? Avanzando, dijo. La compañía de títulos está cooperando. Entienden su exposición aquí. Debería tener los documentos formales de reversión dentro de 2 semanas. ¿Y el aviso? Whitfield Properties LLC emitió un aviso de no renovación de 30 días esta mañana, dijo. Entrega estándar. Nada inusual a simple vista. Bien, dije. Angela llamó desde Lisboa 4 veces en las siguientes 2 semanas. La primera llamada fue sobre el apartamento. Lisboa dijo, era extraordinaria. La luz era extraordinaria. El contacto de Edward había sido extraordinario. Habían encontrado un lugar en Alfama con terraza y vista al Tajo, y la oportunidad de Edward estaba tomando forma. Dije, eso suena maravilloso, cariño. La segunda llamada fue sobre mí. Había estado pensando, dijo, en mi situación, y quería que supiera que había estado viendo algunas opciones. Había una comunidad de vida para adultos mayores muy agradable cerca de Puller que tenía buenas reseñas. Si el dinero de la casa de playa cubría unos años ahí, entonces para cuando se agotara quizás ella y Edward estarían lo suficientemente establecidos como para... Dije, qué considerada de tu parte. La tercera llamada fue más corta. Sonaba menos segura sobre el apartamento de Alfama. Algo sobre el contacto. Algo sobre un retraso en el arreglo. Dije, estas cosas toman tiempo. La cuarta llamada fue callada y breve. Dijo que Edward enviaba su amor. Dijo que estaba segura de que las cosas se resolverían. Dijo que echaba de menos su casa. Dije, tu casa siempre está aquí. Lo decía en serio. También quería decir varias otras cosas simultáneamente. Algo que el duelo y el amor y un matrimonio largo con una mujer paciente pueden producir. Gerald me llamó un martes por la mañana. Tengo los documentos de reversión de la casa de playa, dijo. Está hecho. La escritura ha sido restaurada a su nombre. Me senté en la mesa de la cocina y miré por la ventana la luz de octubre sobre los robles del jardín trasero y pensé en Robert comprando esa casa en 1998, los años de horas extra antes de eso, Angela en el porche con el pelo enredado por el viento salado diciendo, este es el mejor día de mi vida. Gracias, Gerald, dije. Hay otra cosa, dijo. Hizo una pausa de la manera en que la hace cuando lo que viene requiere cierto cuidado. El aviso de desalojo, dijo. Whitfield Properties recibió una llamada del esposo de su hija esta mañana. Está solicitando una extensión. ¿Con qué fundamento? Cita una situación de negocios que lo ha dejado temporalmente incapaz de identificar una vivienda alternativa. Esperé. También mencionó, dijo Gerald, que la madre de su esposa es residente de Savannah y que la familia podría estar regresando. ¿Podría estar regresando? Dije. Sí. Pensé en Angela. Pensé en una chica de 15 años en un porche con el viento salado. Pensé en una mujer que había mirado la camioneta de su padre y visto un activo, y en lo que esa elección le había costado, y en lo que le iba a costar en las próximas semanas cuando llegara la contabilidad completa. Y pensé en lo que Robert había escrito al final de la carta. Ella es nuestra hija. Lo que sea que se convierta, sigue siendo eso. Ámala con paciencia, Antonia. No del tipo que acepta todo. Del tipo que espera a que la persona vuelva a ser ella misma. Ese tipo de amor es una forma de esperanza, y tú siempre has tenido más esperanza que cualquiera que haya conocido. Ninguna extensión, dije. Pero por favor, anote en el expediente que la propietaria está dispuesta a revisar la situación si las circunstancias cambian. Entendido, dijo Gerald. Edward dejó a Angela en París. No en Lisboa. Se habían mudado de Lisboa a París, algo que supe por la tercera llamada telefónica, la cual había contenido, mirándolo en retrospectiva, información sobre un arreglo que era menos estable de lo que Angela lo había estado presentando. La dejó por una mesera francesa que tenía, según un detalle que Angela eventualmente me contó sin querer del todo, 26 años. Había estado manteniendo correspondencia con ella desde antes del viaje a Lisboa. La increíble oportunidad de negocio en Lisboa había sido, hasta donde los contactos de Gerald pudieron determinar mediante el tipo de investigación discreta que Gerald es muy bueno haciendo, una fachada para la necesidad de Edward de salir de Estados Unidos con fondos suficientes para disolver sus obligaciones domésticas antes de que sus acreedores entendieran completamente lo que había pasado. Había usado el dinero de la casa de playa y el dinero de la camioneta, y lo que fuera que Angela hubiera aportado de sus propias cuentas para comprar la fachada de una mudanza internacional. Nunca hubo ningún negocio. Angela volvió a Savannah sola un martes por la mañana, en un vuelo que llegó a las 6:42 am, porque lo había reservado por la tarifa más baja, algo que me dijo más sobre el estado de sus finanzas que cualquier conversación directa. El aviso de desalojo de Whitfield Properties LLC estaba pegado
pegado con cinta a la puerta de su apartamento. Me llamó a las 8. Su voz no era fría ni vacía ni deliberada. Estaba deshecha. La fractura específica de una persona a la que se le han desmantelado simultáneamente todas las estructuras confiadas de los meses anteriores, y que está de pie entre los escombros tratando de localizar los componentes de un siguiente movimiento. Mamá, recibí una carta de una empresa llamada Whitfield Properties. Dice que tengo que desalojar en 30 días. ¿Sabes algo de eso? Quiero contarles lo que sentí en ese momento. No triunfo. Eso no es exactamente correcto. No satisfacción en el sentido usual. Algo más complicado. La llegada de un momento que había sido lo suficientemente paciente para esperar, que contenía dentro de sí tanto la justicia por la que había trabajado como el dolor de necesitarla. No, dije con suavidad. Qué extraño. Una pausa. Edward me dejó, dijo. Nunca hubo ningún negocio. Usó el dinero para desaparecer. No sé qué hacer, mamá. ¿Puedo ir para allá? Por supuesto, dije. Ven a casa. Llegó a las 9:30, viéndose como si le hubieran quitado todo el brillo de la superficie, todo el arreglo confiado de una mujer que había estado actuando con certeza durante meses. Llevaba ropa con la que había dormido. Su cabello no estaba arreglado. Se sentó en mi mesa de cocina y envolvió ambas manos alrededor de la taza de café que puse frente a ella y miró alrededor de la cocina que siempre había estado ahí, que siempre había sido esto, con la expresión de alguien que había viajado un largo camino y llegado a un lugar que no esperaba encontrar. Perdón por cómo me fui, dijo, no empezando con eso, trabajando hacia eso, de la manera en que la gente trabaja hacia las cosas que ha estado cargando. Es pasado, mi amor, dije. No lo es. Miró la mesa. Sus manos apretaron la taza. Fui terrible contigo. Vendí la camioneta de papá. Vendí nuestra casa de playa. Su voz se quebró en casa de playa de una manera que me dijo que algo estaba calando. El peso completo de lo que había vendido, de lo que había apartado con tanta ligereza, las cosas que había entendido como pertenecientes al pasado y por lo tanto, disponibles. Pensé que eras vieja, dije. Levantó la vista. Pensé que eras lo suficientemente vieja como para que no importara tanto, que estarías bien con algo más pequeño, que las cosas que teníamos eran solo cosas y el dinero era más importante y se detuvo. No sé qué pensé. Creo que dejé de pensar en lo que tú necesitabas y solo pensé en lo que yo necesitaba. El aviso de desalojo estaba sobre la mesa entre nosotras, donde lo había puesto cuando llegó. Dejé pasar un instante. No tengo a dónde ir, dijo. Puedes quedarte aquí, dije. Esta siempre será tu casa. Se levantó y me abrazó de una manera en que no me había abrazado en años. No el abrazo breve y eficiente de una hija que está presente pero distraída, sino uno real, con ambos brazos, sosteniéndose de la manera en que una persona se sostiene cuando ha estado en el agua y finalmente ha alcanzado algo sólido. Sostuve a mi hija. Pensé en Robert en la cama del hospital, entregándome un sobre de papel manila. Ábrelo después de un tiempo. Él había sabido que yo sabría cuándo. Le conté la verdad a Angela un domingo, durante la comida específica que siempre pedía cuando necesitaba consuelo. Camarones con grits, a la manera de Savannah, como Robert me había enseñado. Puse los documentos sobre la mesa después de que se retiraron los platos. Los miró de la manera en que la gente mira las cosas que necesita un momento para procesar. Le expliqué todo. La casa de playa, restaurada a mi nombre. La venta revertida mediante acción legal completada 3 semanas antes. La camioneta, en casa en la entrada, donde siempre había estado. Las 6 propiedades. Las acciones en 3 empresas. El edificio de apartamentos en Forsyth Park. Volteó la escritura del edificio de apartamentos y leyó el nombre en ella. Whitfield Properties LLC. Dijo. Tu padre la nombró así por sí mismo. Dije. De cierta manera. Dejó el documento. El aviso de desalojo. Dijo. Era de la empresa de tu padre. Dije. Que ahora es mía. Se quedó callada. Lo sabías. Dijo. Todo este tiempo. Lo descubrí la misma semana que llamaste desde Lisboa. Dije. Tu padre me dejó una carta. Presionó las manos planas sobre la mesa. Me dejaste creer. Nunca dijiste. Tu padre no te contó nada de esto porque quería ver quién eras cuando pensabas que no teníamos nada. Dije. Tenía preocupaciones, Angela. Preocupaciones con las que era cuidadoso. Quería amarte y protegerte. Y también ser honesto consigo mismo sobre lo que estaba viendo. Se quedó muy quieta. Lo que estaba viendo, dijo. Sabías que esa camioneta era lo último que él había tocado. Sabías lo que significaba para mí. La vendiste por dinero de viaje. Mantuve la voz firme. Él temía que el dinero cambiara algo en tu corazón. Quería conocer la forma de tu corazón antes de contarte lo que teníamos. Se cubrió la boca con una mano. Las lágrimas, cuando llegaron, no fueron actuadas, no controladas. Eran las lágrimas de alguien que se encuentra con una contabilidad exacta de sí misma y no aparta la mirada de ella, que es el tipo de llanto más difícil de hacer. He sido terrible, dijo. Has estado perdida, dije. Esas no son la misma cosa. Las personas perdidas pueden encontrar el camino de vuelta. Me miró. La casa de playa, dijo. ¿La recuperaste? Es mía otra vez. Podemos ir este fin de semana si quieres. Miró sus manos sobre la mesa. ¿Todavía huele igual? Sí, dije. Fui el mes pasado. La puerta de mosquitero todavía no cierra bien. Hizo un sonido que no era exactamente una risa, pero iba en esa dirección. El sonido específico de alguien que encuentra algo familiar en un paisaje que creía haber quemado. Papá siempre la arreglaba cada primavera, dijo. Y nunca duraba más allá de la siguiente primavera, dije. Creo que le gustaba arreglarla. Se quedó callada durante largo rato. Quiero ser diferente,
dijo. Todavía no sé cómo, pero quiero. Extendí la mano a través de la mesa y puse mi mano sobre la suya. Ahí es donde empieza, dije. Mi abogado Gerald Peterson, quien en los últimos meses se ha convertido en algo cercano a un amigo de esa manera específica en que las situaciones serias crean amistades, me preguntó una vez por qué no había actuado de manera más decisiva cuando supe por primera vez lo que Angela había hecho, porque la paciencia, serias crean amistades. Me preguntó una vez por qué no había actuado de manera más decisiva cuando supe por primera vez lo que Angela había hecho, porque la paciencia, ¿por qué la espera? Pensé en Robert. Mi esposo manejó un autobús de la ciudad durante 40 años, dije. Construyó algo importante y lo construyó en silencio porque entendía que las cosas más importantes se anuncian a su propio tiempo. Gerald se quedó callado. La única pregunta real, dije, era si Angela era el tipo de persona que podía llegar a su propia contabilidad o si necesitaba que se la entregaran desde afuera. Y llegó a ella misma, dije. El aviso de desalojo aclaró algunas cosas. La partida de Edward aclaró otras. Pero la contabilidad en sí misma, eso lo hizo ella. Usted le dio las condiciones, dijo Gerald. Robert me enseñó que darle a alguien las condiciones para convertirse en quien realmente es lo más importante que puedes hacer por esa persona, dije. A veces las condiciones son muy cómodas. A veces no lo son. Gerald asintió. Suena como un hombre extraordinario. Manejó un autobús de la ciudad durante 40 años, dije. También construyó una cartera de inversiones que avergonzaría a la mayoría de los asesores financieros. Lavaba su camioneta cada domingo y cambiaba el aceite como un ritual. Llamaba a su familia con una paciencia de la que todavía estoy tratando de aprender. Hice una pausa. Sí, extraordinario es la palabra correcta. Angela está en la casa de playa este fin de semana. Manejó la camioneta hasta allá. Yo le ofrecí. Ella aceptó. Y observé desde el porche cómo se subía y ajustaba los espejos con manos cuidadosas. Las manos de alguien que ahora entiende lo que está tocando. Va a reparar la puerta de mosquitero. No es carpintera, pero llamó al contacto de mantenimiento de Gerald y él le explicó lo que necesita. Y ella decidió que quería hacerlo ella misma.